Buenos días a todos. Agradecerles a todos ustedes su presencia aquí y muy especialmente a nuestros dos ponentes. Sin orden de prelación voy a pasar rápidamente a presentarles. José Antonio Vázquez Osunas, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía. Nos acompaña aquí hoy, como ha dicho bien el profesor Reinares, en su calidad de experto en la materia y practitioner, ¿no? Y también nos acompaña el teniente coronel Jesús Díaz Alcalde, agradecerle también que esté con nosotros. La función del moderador normalmente es hablar lo menos posible para que los que sepan de los temas de verdad puedan explayarse a gusto, y yo, por tanto, me contento con darles las gracias por estar aquí con nosotros y pasarles inmediatamente la palabra. José Antonio, cuando quieras. Ah, yo te tenía a ti puesto primero, pero sí, pues adelante, teniente coronel. Como nos llevamos bien, pues podemos intercambiarnos sin mayor problema. Bueno, buenos días. Ahora sí, ¿no? Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en este foro, agradecer al Real Instituto Elcano su organización y, por supuesto, la colaboración, permítame, de la Embajada de Estados Unidos y de Casa Árabe. En primer lugar, quería mostrar mis absolutas condolencias a lo ocurrido esta mañana en Jerusalén, y de sus intervenciones me quedaría con que han intentado plantear también unas posibles soluciones, un escenario de solución, con lo cual, repito, lamento profundamente el atentado. Y también a Fernando Reinares, al profesor, por esta magnífica investigación que ha realizado con el profesor Boris Hoffman, que todavía es dura de leer porque hay que dedicarle su tiempo, pero que le recomiendo a todos y enhorabuena, porque yo creo que lo que voy a intentar hacer hoy es poner o subrayar fundamentalmente la importancia de este tipo de seminarios, de este tipo de investigaciones, para al final intentar buscar soluciones idóneas, soluciones eficaces contra la amenaza global a la que nos enfrentamos. También y subrayo la última frase que decía el profesor Fernando Reinares, que me produce hasta un poco de tanto abrumado de hablar delante del profesor, ¿no? Pero que es verdad que el final de Al-Qaeda no está escrito, pero tampoco está escrito ni con mucho, sino que quizás se esté empezando a escribir de lo que voy a hablar hoy, aunque ya lleva una década, como es el terrorismo, la insurgencia islamista en la zona del Sahel. Yo, por exigencia del guión, me voy a limitar a hablar concretamente de dos escenarios, de Mali y de Nigeria, pero sé que hay otra zona de marcadísimo interés, como la zona del Cuerno de África, que al final en el debate, aunque yo no lo voy a tocar en mis inicios, al final del debate lo podemos también abordar, el Cuerno de África, el terrorismo yihadista representado fundamentalmente por el grupo Al-Shabaab. Es cierto que comparte un poco el diagnóstico de las cosas que quiero hablar, pero como todos y cada uno de estos grupos tiene sus especificidades particulares. Bien, voy a hacer una presentación muy breve, pero quería también para marcarle los ejes de lo que quería comentarles hoy. Y vuelvo a subrayar, yo creo que lo importante de hacer investigaciones respecto a la evolución, a los orígenes, a la evolución y a las posibles medidas que se tomen para controlar y erradicar el yihadismo o cualquier movimiento insurgente islamista, esté en la estadía en la que esté, es investigar las causas que lo han provocado, las formas que tienen de financiarse, la intervención internacional en cada uno de sus pasos, como se viene dando, incluso también ver cómo a través de los medios de comunicación social, que es el altavoz más importante a través del que se proyecta todo lo que acontece alrededor del terrorismo yihadista, como piezas fundamentales. Porque esto, al fin y al cabo, les confieso, es lo que hago yo a diario cada vez que intento afrontar el análisis de lo que está ocurriendo en el Sahel, mirar cada uno de estos puntos para ponerlos en su justa importancia a la hora de buscar soluciones. Reitero, que si esto no sirve para eso, para adaptar medidas eficaces, las investigaciones no sirven. La lacra yihadista o
la insurgencia islamista, la evolución del terrorismo en el Sahel, nos remonta a unos tiempos pues bastante cercanos. Estamos fundamentalmente su expansión, no así cuando comienza a entrar, pero sí a partir de la década actual o de la anterior década, a partir del siglo XXI. Estamos asistiendo a una expansión de la lacra yihadista en África, en el Sahel, también en el Cuerno de África, importante, que cada una de ellas tiene sus especificidades y, por tanto, las respuestas no son fáciles, son tremendamente difíciles de diagnosticar, pero aún más así encontrar soluciones. Sabiendo además que podemos aplicar soluciones a corto plazo o se deben aplicar soluciones a corto plazo y hay otras que son a más largo plazo. Bien, en cuanto a las reflexiones iniciales, creo que la primera cuestión cuando hablamos del Sahel y de la expansión del terrorismo es plantearse cuáles son las razones para que un pueblo como los pueblos sahelianos, que tienen una interpretación absolutamente nada rigorista de la religión del Islam, que no comparten las doctrinas salafistas, sin minimizar la importancia de la entrada de la ideología salafista en esta región. Pero es cierto que la mayoría de estos pueblos tienen una visión absolutamente, no diría laxa, pero sí tranquila del Islam. Pero ¿por qué entonces han crecido, se han sedimentado y concretamente ahora en Nigeria estamos viendo que sube alarmantemente el número de yihadistas o milicianos dentro del grupo Boko Haram, sin llegar a acertar incluso cuáles son las cifras reales, pero cuando oímos hablar de atentados en Nigeria, se manejan unas cifras, 70 muertos por parte de los milicianos, incluso 300, que nos pueden poner en unas cifras al menos rondando ya la decena del millar. Bien, como decía, las razones para el reclutamiento. ¿Por qué se unen a estos movimientos yihadistas? También les decía antes, hay una cierta tendencia a minimizar la ideología islamista como una de las razones por las que se suman o se unen o tienen capacidad de cazar adeptos estos grupos. No es en absoluto mi intención, porque muchas veces intentamos situarnos en los polos, o es crimen organizado, o es islamismo yihadista, o es islamismo, o es terrorismo yihadista, cuando al final es una fusión que lo que hace es complicar aún más el escenario y también que sea más complicado encontrar la solución. Por tanto, sin menospreciar, como le digo, la sinrazón de la ideología yihadista, sí que hay que tender a razones etnográficas, a la dinámica social de los pueblos donde se desarrolla el yihadismo, ya sea en Mali, ya sea en Nigeria, ya sea también en el Cuerno de África. No se puede desatender la frustración social que hay en muchos de estos pueblos frente a unas denuncias que vierten sobre sus gobiernos de que se les desatiende, de que los niveles de desarrollo no son el mismo en el país, que nos enfrentamos a países como Nigeria con un producto, una renta per cápita muy alta, de aproximadamente superior a los $5.000, mientras que el 70% vive por debajo del 1,25 dólares al día, que nos sitúa en el nivel más bajo de la pobreza. Por tanto, hay que, como le decía, en las razones o en el intento de buscar razones para entender el nivel de captación, sin dejar la ideología, hay que mirar mucho a la dinámica social de estos grupos y la atención que han recibido de sus respectivos gobiernos. Y lo voy a subrayar varias veces porque los gobiernos al final son los máximos responsables, aún tengan toda la ayuda internacional que corresponda en solucionar el problema dentro de sus fronteras. Bien, también otro factor común es que la fuerza de seguridad y defensa, tanto en Mali y Nigeria, con matices, por supuesto, porque no estamos hablando o no podemos hablar igual del ejército de Mali, aproximadamente 5.000 efectivos, frente al ejército de Nigeria, que tiene el presupuesto más alto dedicado a la defensa de toda África, aparte de ser la primera potencia africana desde hace muy poquito, desde este año. Su fuerza de seguridad y defensa no han resultado eficaces como primera medida para frenar el yihadismo. También es importante porque es un factor, como le digo, fundamental y que tiene factores comunes a todos los escenarios. Por otro lado, la financiación. Es cierto que son grupos, los grupos sahelianos, que tienen una financiación, una idiosincrasia incluso a la hora de financiarse.
Y también el crimen organizado nos sirve para entender muchas veces la financiación de estos grupos, a veces con mayor carácter internacional, como podemos estar viendo en Mali, donde las redes de crimen organizado internacional, ya se trata de trata de seres humanos, tráfico de drogas, tráfico de armas o tráfico incluso de lo más básico como es el tabaco, está alimentando a los grupos asentados en el norte de Mali, pero en Nigeria, por ejemplo, es un sistema absolutamente distinto, se basa más en una extorsión local, se basa más en los secuestros, también en Mali, pero también en la zona de Níger. Por tanto, de Nigeria. Por tanto, a la hora de mirar a la financiación y como una de las medidas fundamentales para cortar o quitar el oxígeno a estos grupos yihadistas, hay que atender a analizarlo. En cuanto a la intervención internacional, no podemos plantear la misma solución internacional a cada uno de los problemas que surgen en los distintos escenarios. Y me refiero más concretamente, Mali es un ejemplo del apoyo total de la comunidad internacional a la hora de colaborar en la erradicación del santuario yihadista a partir del año 2013. Sin embargo, en Nigeria estamos viendo un comportamiento de la comunidad internacional totalmente distinto, en el que entraré después levemente y que podemos también profundizar un poco más en el debate. ¿Es ahora, me pregunto y lanzo al aire, es momento o es una solución para Boko Haram, para enfrentarse a Boko Haram, desplegar una misión, por ejemplo, de Naciones Unidas o de otra organización internacional, a imagen y semejanza como se ha hecho en Mali o se ha hecho en Somalia? ¿Sería igual de efectivo? Estamos en las mismas condiciones. Y por último, quería hacer una cita a la repercusión mediática, y como sé que hay muchos periodistas aquí, lo primero que quiero hacer es subrayar y alabar el trabajo que están haciendo los periodistas en España. Sé que muchas veces no hay espacio para la contextualización. El Instituto Español de Estudio Estratégico saben que sí lo es, que tenemos una ventana abierta para su análisis, pero también a la hora de analizar todos estos problemas o todos estos fenómenos yihadistas, la situación yihadista y los atentados en África, coincidiremos en que ha habido hitos a la hora de plantearse cada uno de estos grupos que han despertado la conciencia de la sociedad a través de los medios de comunicación. Concretamente, si nos vamos a Mali, al escenario de Mali, con el Al-Qaeda Islámico o con Muyao, les recuerdo los secuestros de los dos españoles, de los codos cooperantes españoles y la cooperante italiana, o en su momento cuando se lanza la ofensiva en el año 2013, en enero, que a todos nos asustó y no sé si fuimos capaces de entender qué era lo que estaba pasando en Mali cuando 6.000 yihadistas intentaban tomar Bamako. Exactamente igual pasó con Boko Haram, tuvimos que esperar hasta abril del 2014 que se produjera el secuestro deleznable de más de 270 niñas para que saltara a la palestra comunicativa. Y llevábamos ya 10 años analizando qué estaba pasando en estos escenarios. Por tanto, y como terminar al final, es necesaria una contextualización porque es necesaria la implicación de la sociedad civil para buscar soluciones y aceptar las soluciones que se pueden plantear a este problema. Pues bien, analizados estos puntos comunes, quiero de distinta forma tocar distintos aspectos de estos dos escenarios, tanto de Mali como de Nigeria, que es cierto que ahora mismo en Nigeria sí que nos presentamos ante uno de los terrorismos más sanguinarios que hay actualmente en África. Pues bien, ya me están pasando el recibo. Y voy un poquito más rápido. Bien, esta podríamos hablar que es una foto fija, ya muy difuminada, foto fija que podríamos estar en el año 2012, sobre todo por una cosa, por subrayar solamente una cuestión. En Mali, el santuario yihadista tiene grandes factores externos que provocan el asentamiento de este santuario. Estamos hablando de Argelia, de la década de los 90, la persecución del terrorismo yihadista, empezando con el JIA, después grupos salafistas de predicación del combate, hasta que al final del año 2007, y con muchas dudas por parte de Bin Laden, decide aceptarlo como una franquicia de Al-Qaeda. Con mayores o menores conexiones, viendo también esta radiografía, me reafirmo en lo que le decía anteriormente, que tiene una importancia vital atender a la dinámica social y a la etnografía y a la dinámica racial dentro de estos grupos para ver cómo se van escindiendo, porque la mayoría de las veces las escisiones responden a aliarse más con su tribu, en caso, por ejemplo, de Muyao, o desmarcarse de Argelia y buscar un líder como Querú argelino, o en el caso de Ansardine, un movimiento tuareg
en el que, aunque se dice generalmente que tiene unas vinculaciones con Al-Qaeda Islámico o que salió de él, no está exactamente fundado. Bien, sin duda, como les decía antes, que el lanzamiento de la operación o la ofensiva yihadista en enero del 2013 alarmó al mundo y provocó una reacción necesaria de Francia, que lideró la operación Serval y que consiguió en apenas 30 días al menos recuperar la integridad que había perdido Mali durante un año. Si van a Bamako, si tienen la oportunidad de ir a Bamako y hablar con gente de Bamako, con los políticos de Bamako, les dirán que el miedo era real, el miedo a que el movimiento yihadista o la oleada yihadista que se avanzaba hacia Bamako pudiera llegar hasta Bamako era real. Yo me planteo, y planteo también a la audiencia, qué hubiéramos hecho la comunidad internacional si todo Mali, sus puntos de entrada, hubieran estado controlados por estos grupos. A día de hoy se ha producido un repunte importantísimo de los atentados en el norte de Mali. ¿A qué se puede deber? En primer lugar, como saben, la operación Serval francesa ha finalizado a finales de julio y se ha convertido en una nueva operación Barkhane con un ámbito regional muchísimo más importante porque abarca 5 países. Esto ha provocado una disminución de los efectivos en el norte de Mali. Es cierto que la Unión Europea está formando al ejército de Mali para que pueda luchar en el futuro de forma autónoma contra el yihadismo, pero no está resultando tan efectivo como cabría esperar. Y, por tanto, ante menos fuerzas francesas, ante una gran o constatable ineficacia del ejército de Mali, son las fuerzas de Naciones Unidas las que hoy por hoy están sufriendo los principales envites. Bien, en cuanto a Nigeria, y ya también, pues incluso por ir más rápido, pero ya dicho el planteamiento general, podemos seguir con ello en el debate. Bien, es importante aquí subrayar que Boko Haram en sus inicios no era un movimiento de carácter yihadista. Era un movimiento islamista dirigido por Yusuf, que durante más de 7 años no se manifestó como un grupo violento, más allá de atacar a cuerpos de seguridad dentro de Nigeria. Pero hasta el 2009 no es cuando se produce ese cambio, esa transición hacia un grupo yihadista. Y se produce, como saben, por el asesinato de su líder natural, de Yusuf. Si estuviéramos ahora en ese escenario sin haber muerto Yusuf, quizá sería totalmente distinto, porque Abubakar Sekou era, al fin y al cabo, su lugarteniente. El secuestro de las niñas nos ha situado o nos ha enseñado a la comunidad internacional las garras de este tipo de grupo yihadista, que es capaz de hacer otras muchas bestialidades, pero tampoco olvidemos que ya desde mayo del 2013, Sekou alerta a Nigeria que va a comenzar a secuestrar a niñas, ya que el gobierno está emprendiendo una acción no de secuestrar, sino de tener a las mujeres o a las familias de los yihadistas. Como reacción, Sekou comienza esta campaña que no ha cesado durante este tiempo. Hay una escisión clara que se produce en el 2012 del grupo Ansaru, que ahora parece ser que también vuelven a unirse, incluso conectándolo con el terrorismo internacional en Mali. Se firmó en Gao el acuerdo entre estos dos grupos para volver a unirse, Boko Haram y Ansaru, en verano del 2012, cuando estaba todo Mali, el norte, ocupado. Y ahora, bueno, pues parece ser que Ansari, el líder, también conocido al-Barnawi, puede estar volviendo a tener relaciones muy estrechas con Sekou. La parte de Ansaru es la parte más internacional del terrorismo dentro de Boko Haram, y las conexiones con Al-Shabaab en Somalia o con el norte de Mali son mucho más claras en el caso de Ansaru. Estamos todavía en Nigeria ante un terrorismo de carácter local, pero los últimos anuncios de Sekou en cuanto a declarar el Estado Islámico en los 3 estados del noroeste de Nigeria, incluso haber dicho que va a seguir las líneas del califato, una fidelidad, un apoyo, no una fidelidad a al-Baghdadi en Irak, nos sitúa en otro escenario. Muy rápido ya para terminar. Aquí tienen, como les decía, es un movimiento Boko Haram que no empieza en el año, aquí lo sitúo desde el año 2006 en un gráfico hecho por Chatham House, un documento interesantísimo recientemente publicado, en el que esos picos que corresponden fundamentalmente, el primero, las elecciones en los estados de Plateau, porque tampoco es importante subrayar, aunque sea muy rápido, que desde el año 2003 distintos estados del norte de Nigeria, en concreto 12, ya habían abrazado la Sharia.
Por tanto, no estamos en un escenario nuevo. Y se había hecho con el consentimiento y con la aceptación del propio gobierno de Abuya, con su presidente, ahora ya fallecido, con su presidente Aduyara. Bien, pues en el 2009 los acontecimientos, la gran represión en los estados de Borno y Bauchi, donde fallece Yusuf, y como ven, empieza la escalada. Importante, solamente por subrayarlo, como la declaración de los 3 estados de emergencia, en los 3 estados más conflictivos actualmente, de Borno, Yobe y Anagabagua, ha provocado un repunte enorme de los atentados yihadistas en este año 2014, hasta situarse en 4.000, según cifran los principales centros de análisis. Bien, pues ahora los ataques en este 2014 se siguen produciendo ataques a las escuelas, una dinámica ya muy extendida por parte de Boko Haram. El último lo conocimos hace pocos días en Pokistún, en el estado de Yobe, con 47 víctimas, y también cómo se están extendiendo por el territorio y tomando cada vez más territorio, captando más adeptos, y el ejército de Nigeria, que no es capaz de enfrentarlo. Bien, y termino, sé que me paso 2 minutos, para tocar unas conclusiones finales cara al debate y también intentando profundizar en las soluciones. Es cierto que el terrorismo tiene 2 caras. Por un lado, tiene la capacidad de atentar a través o justificándose una ideología yihadista, pero al mismo tiempo hace una cierta y contrastable ayuda social, pongámoslo entre muchas comillas, allí donde se asientan. Y estas 2 vertientes, el terrorismo yihadista o los ataques yihadistas, hay que erradicarla y neutralizarla de una forma, pero atender a la frustración social o a solucionar la frustración social que le sirve como justificación para la captación, tiene que ser aproximaciones totalmente distintas. La asociación militar nunca va a ser la solución definitiva, como todos coincidimos, sino que hay que atender a los otros factores que nos hablan más de más democracia, más desarrollo y más seguridad. Volver a recargar, como decía al principio, que se puede prestar todo el apoyo de toda la comunidad internacional, pero al final hay que subrayar la responsabilidad de los gobiernos en hacer las reformas, en llevar a la reconciliación a sus pueblos, en negociar en los términos que se pueda, ya sean con los acuerdos de Argel en Mali, una situación completamente distinta a la que podemos estar viendo en Nigeria, donde al final se hacen unos acuerdos de paz que todos supimos desde el primer segundo que eran absolutamente falsas. Hay que seguir investigando para encontrar unas respuestas más efectivas y adaptadas a cada uno de los terrenos. No debemos correr el riesgo de analizar todo el terrorismo del Sahel como una unidad, porque no está, y porque además no está ni jerarquizada ni coordinada. Y por último, hay que hacer más hueco para la contextualización. No sirve de nada, desde mi punto de vista, que intentamos entender o que consigamos entender hechos tan reprobables como el atentado de las niñas o como la muerte que estamos viendo en el norte de Mali, en Somalia o en Nigeria, si no somos capaces de contextualizar a través de los medios de comunicación para así transmitirse a la sociedad. Muchísimas gracias por su atención y quedo abierto al debate. Muchísimas gracias, teniente coronel, por compartir con todos nosotros el estupendo trabajo que hacéis en el Instituto de Estudios Estratégicos. Yo sé que podría haber hablado durante muchísimo tiempo más, pero no me lo hubiesen permitido los organizadores. Mientras el compañero... A mí me ha interesado muchísimo su presentación. Yo trabajo en temas de energía, ¿no? Y claro, algún dato para compartir con ustedes mientras vamos preparando, mientras el calentamiento, ¿no? España, el último dato que tengo de agosto de Cores, casi el 18% del petróleo que importa ya es de Nigeria, es nuestro primer suministrador. Si le sumamos a Angola, en agosto, estamos hablando de casi el 30% del petróleo que importamos. Si hablamos de gas, Argelia estamos ya en el 52% del gas que importamos. Y no importamos mucho más porque hay un límite que más del 60 por ley, o 50 dependiendo de los años, que se fije la legislación, no se puede. Si sumamos Nigeria, ya estamos hablando de casi las 2/3 partes del gas natural de España.
España podría digerir una perturbación importante en Argelia o podría quizá digerir una perturbación importante en el Golfo de Guinea, pero en los dos a la vez no. Entonces esto me parece muy relevante desde el punto de vista de la seguridad energética, y esto era más que nada una percha para dejar aquí a que ahora sea la Unidad Central de Información Exterior del Cuerpo Nacional de Policía quien nos ilustre al respecto. Lo recuperamos después, ¿no? Sí. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Yo en primer lugar quiero dar las gracias a la organización, por supuesto, por invitar a la Comisaría General de Información a participar en esta nueva edición. Y, cómo no, me uno a las palabras de mi compañero de panel y transmito también mis condolencias a todo el pueblo de Israel por el atentado de esta mañana. Y bueno, muchas veces estas cosas son las que nos motivan para seguir adelante y seguir luchando contra este fenómeno tan deleznable. Voy a ser muy riguroso con mi tiempo, son 20 minutos y voy a intentar cumplirlo para dar tiempo al debate. Y también voy a intentar hablar despacio por respeto a la traducción simultánea, que a mí, que me ha tocado a veces hacer traducción simultánea de forma informal y no profesional, sé que es un problema de los ponentes, que hablamos demasiado deprisa. Tampoco voy a entrar en análisis políticos sobre la zona del Magreb, porque no me corresponde a mí, ni soy un experto. Y voy a lanzar mensajes directos de cómo desde la Comisaría General de Información vemos la situación de la amenaza en el norte de África y particularmente los 4 países que voy a nombrar, dejando para el final Marruecos, que es un caso que nos afecta muy directamente. Empezaré por Túnez. En este país estamos teniendo una expansión de Al-Qaeda en el Magreb Islámico en paralelo a la transformación de Ansar al-Sharia Túnez. Están conviviendo las dos organizaciones en este momento de forma bien avenida, por así decirlo de una forma coloquial. Al mismo tiempo supone para Al-Qaeda en el Magreb Islámico una base de reclutamiento y de entrenamiento para sus futuros yihadistas y de aprovisionamiento logístico. Es cierto que últimamente, en los últimos meses, hay un gran número de atentados en el país, con gran diversidad de acciones y objetivos. Tuvo bastante repercusión mediática los atentados contra los líderes izquierdistas, Chokri Belay y de Mohamed Brahmi. Tenemos atentados con IEDs, emboscadas al ejército, atentados suicidas, aunque afortunadamente no fueron muy exitosos para ellos. Y tenemos una elevadísima, bajo nuestro punto de vista, amenaza contra los intereses occidentales, particularmente los turísticos. Se han hecho varias operaciones contraterroristas, pero yo quiero destacar una que se produjo el pasado mes de mayo en la frontera entre Túnez y Libia. Aquí la información que obtuvieron los servicios tunecinos permitió conocer que existía un proyecto de creación bastante avanzado de una catiba en el sur del país con unos 700 combatientes y en los que la sistemática seguía siendo el apoyo o la sinergia entre el santuario o el safe haven de Libia y Túnez, ¿no? A pesar de este elevado número de atentados que he mencionado antes, las fuerzas de seguridad han desarrollado bastantes operaciones contraterroristas, especialmente este último verano. Aquí, en el caso de Túnez, nos encontramos que, a diferencia de Argelia, o lo que puede ocurrir en Argelia o en Mali, los terroristas utilizan bastante el entorno turístico, el entorno urbano, para camuflarse. Y, aunque de momento no han tenido mucho éxito, está claro que están buscando realizar una acción de muchísima repercusión mediática contra intereses occidentales. Actualmente las estimaciones que se hacen por diferentes fuentes, se piensa que Túnez es el país del Magreb que más combatientes extranjeros tiene desplazados en Irak y Siria, se estima que unos 3.000. Y, como decía al principio, la relación entre Al-Qaeda y el Magreb Islámico y el grupo local es bastante sinérgica, hasta el punto de que había informaciones de que existía un batallón de ACMI en Túnez y que incluso el líder, Abu Iyad, estaba integrado en la Shura de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, ¿no?
pasamos a Libia. Como he mencionado en el caso de Túnez, es la situación sociopolítica que yo no voy a analizar, pero que es de todos conocidos, ha hecho de que este país sea ahora mismo un lugar de retaguardia, un lugar donde los grupos yihadistas se aprovechan de esta inestabilidad política y de seguridad para abastecerse de logística, fundamentalmente armas, donde realizan captación de militantes y donde también realizan planificación de ataques, ¿no? El propio ataque que se produjo en Argelia contra la refinería de BP de In Amenas se planificó en Libia. Esto ya está contrastado y es ampliamente conocido. La situación política, que no voy a analizar, pero que es conocida, como he dicho, por todos ustedes, pues es una amalgama de grupos pro-Gaddafi, federalistas, extremistas islámicos y grupos terroristas, que eso tiene como resultado que sea ahora mismo un Estado fallido y que cualquier intento de buscar interlocución en el país, como se demostró hace fechas recientes en nuestro compatriota Bernardino León, como representante de la ONU para Libia, pues sufrió un atentado gravísimo y cualquier interlocución hoy en día es harto difícil, yo diría que imposible. También se produjo un atentado contra la Embajada de Francia en Trípoli, sobre el que la autoría aún es desconocida, al menos yo no lo sé, que quedó prácticamente destruida y, en fin. Y luego, como no, el atentado de Benghazi, que ya es ampliamente conocido y bastante difundido. Aquí en Libia tenemos el caso de Ansar al-Sharia, que está instalado fundamentalmente en Benghazi y en Derna. Las relaciones de Ansar al-Sharia-Benghazi, sobre todo la rama en Benghazi y Al-Qaeda en el Magreb Islámico, son también muy estrechas, donde existe un apoyo económico de ACMI a cambio de armas y apoyo logístico por parte de Ansar al-Sharia en Benghazi. Y traigo aquí a colación que está una nueva relación de Ansar al-Sharia con el Estado Islámico, ¿no? Existen informaciones sobre que nuevas rutas de envío de yihadistas desde Europa hasta Siria, utilizando para ello como punto intermedio los campos de entrenamiento en Libia. Y traigo aquí a colación la operación que desarrollamos el pasado mes de marzo, la operación Azteca, en la que se encontraron indicios de esta nueva ruta para evitar, sobre todo para evitar Turquía, que es el hub, como se dice en inglés, el punto de conexión con Siria e Irak más conocido. En el caso de Argelia, el nivel de amenaza es muy elevado, es bien conocido que sobre todo es en la región de la Kabilia y en la frontera de Libia y Túnez, y aquí es donde se producen la mayoría de los enfrentamientos entre elementos de Al-Qaeda del Magreb Islámico y el ejército argelino. Es cierto que los ataques de baja intensidad han bajado notablemente. Esos ataques de baja intensidad son los que podemos definir como ataques contra el ejército y secuestro de pequeños empresarios argelinos que apenas tiene repercusión mediática y mucho menos en la prensa occidental. Solo traer la reseña porque ya es bien conocido y está bastante analizado el caso del ataque contra la instalación petrolífera de BP en In Amenas. Desde luego fue todos los expertos el ataque más importante contra intereses energéticos desde el año 2007 y, como dije con anterioridad, fue planificado 2 meses antes desde el suelo libio. Es un buen ejemplo de la importancia que tiene para ellos Libia como punto intermedio para ejecutar sus acciones, ¿no? Y una vez más, pues recordar que no solo Libia, sino que Túnez también supone para ello una salvaguarda, un lugar donde no solo expandirse, sino también replantearse operaciones y estrategia a medio y largo plazo. En este caso quiero también traer a colación otra operación que desarrollamos a finales del mes de septiembre, en la que conjuntamente con los servicios marroquíes desarticulamos una célula cuyo líder era un español y que tenían relación con el Estado Islámico
Y no solo eso, sino también tenían relación con Jund al-Khalifa, ¿no? Que es, como bien saben, es una escisión de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, de la zona centro de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, que ha hecho un juramento de lealtad a Baghdadi y que recientemente secuestró y ejecutó a un ciudadano francés, también precisamente en la Kabilia. Finalmente quiero terminar con Marruecos. Existe una influencia notable del Estado Islámico y de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, además de otros grupos terroristas, pero por el momento ningún grupo de estas características, ningún grupo de estas dimensiones ha sido capaz de infiltrar ninguna célula, ningún elemento en suelo alauita para cometer un atentado. Los atentados que se están produciendo, que se han producido en el pasado en Marruecos, son de planificación y ejecución interna. Existen contactos, lógicamente, incluso algún contacto con algún país europeo, pero no ha habido ningún vínculo directo o planificación o mandato por parte de ninguna organización terrorista externa. Por supuesto, como ya hemos sufrido, incluso los españoles, los intereses occidentales son y seguirán siendo el principal objetivo de estas células. Y el último plan de ataque desmantelado, que se sepa, que se tenga noticias, ocurrió el pasado mes de agosto del año 2013, pero afortunadamente se logró actuar con celeridad. Por supuesto, aparte de células cuya intención es cometer acciones dentro de suelo marroquí, las fuerzas de seguridad marroquíes también están desmantelando redes que se dedican a la captación, radicalización y captación y posterior envío de yihadistas a zonas de combate, principalmente Siria e Irak, también en el Sahel, pero fundamentalmente Siria e Irak. Los datos sobre combatientes extranjeros, en el caso marroquí, esto también es muy difícil, pero se estima que rondan unos 1.300 en la actualidad. Y como ya he dicho con anterioridad, la principal amenaza proviene de yihadistas sin ninguna afiliación a grupo terrorista alguno, al menos formalmente, y que se inspiran en líderes locales y se autorradicalizan en Internet y actúan de forma independiente. Eligen los medios, eligen sus propios recursos y también eligen sus propios objetivos. Recientemente ha sido muy notable la repercusión mediática de un aumento del nivel de amenaza en Marruecos y se ha hablado incluso de que existe una amenaza de que esta posible acción terrorista se ejecute utilizando aviones, ¿no? Pongo aquí algunas fotos simplemente como ilustración de algunos artefactos explosivos que han sido utilizados en Marruecos. Esto es TATP. Como ven, utilizan los medios que tienen a su alcance. Esto es nitrato, esto es un chaleco explosivo. La gente, muchas veces nos encontramos fotos que son muy profesionales, muy en su ejecución y muy bien ejecutados, pero aquí ven cómo es una cosa totalmente improvisada. La metralla. Esto es un intento también de un ingeniero marroquí que intentó cometer un atentado en un tren con una bombona. Diferentes. Y ya para finalizar, como conclusiones, está claro que en el Magreb la influencia de la declaración del califato por parte del Estado Islámico ha sido notabilísima, tanto en los procesos de radicalización como en la formación de futuros yihadistas. En la actualidad, bajo nuestro punto de vista, desplazarse a Siria o Irak y luchar bajo el paraguas del Estado Islámico supone una opción tremendamente atractiva para ellos, mucho más que desplazarse al Sahel, a la banda saheliana, y luchar con AQMI o con Almoravitun. También esta influencia del Estado Islámico se producirá en las organizaciones terroristas. Ya hemos tenido un ejemplo de una escisión
no solo escisiones, sino alineamientos. Se producirán, seguramente en el futuro inmediato, se seguirán produciendo ese tipo de alineamientos al Estado Islámico. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, nuestra valoración es que en Marruecos la amenaza seguirá siendo fundamentalmente interior, fundamentada en una autorradicalización, una autogestión en cuanto a recursos y objetivos, sin vinculación directa con ningún grupo externo. Los intereses occidentales, fundamentalmente turísticos, seguirán siendo los principales objetivos, como ya se ha demostrado en el pasado y como seguirá ocurriendo en el futuro. Y la inestabilidad en Libia no solo provocará, o está provocando, de hecho, una destabilización política de la región, sino también servirá para encontrar un sitio de refugio donde estos terroristas o estas organizaciones encuentren un lugar donde abastecerse de apoyo logístico, armas y donde planificar sus acciones, ¿no? Quiero terminar con unas fotos. No quiero pecar de demagogo, pero es cierto de que esto que yo he explicado puede parecer que está muy lejos, pero en realidad no lo es tanto, ¿no? Estos son algunas fotos de los pasos fronterizos de Marruecos con España, en los que las circunstancias especiales de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla permiten la entrada de mercancías y de personas con cierto grado de latitud con respecto a otras fronteras exteriores de la Unión Europea, y donde nuestra única barrera, nuestra única primera contingencia son nuestros guardias civiles y nuestros policías, que ejercen la salvaguarda fiscal y el control documental cuando estos ciudadanos, que por supuesto la inmensa mayoría son ciudadanos respetabilísimos que se desplazan a Ceuta y Melilla para trabajar y para sacarse unos euros, pero donde también es posible que estemos sufriendo la entrada, de hecho sufrimos la entrada y salida no ya de terroristas que vayan a cometer acciones, sino de yihadistas que se mueven con relativa facilidad entre el norte de Marruecos y nuestro país. Muchas gracias. Bien, este es el momento en que yo les tengo que decir a ustedes que las preguntas se plantearán por escrito. Hay personal en la sala que puede recoger, son formularios como este, no es ninguna papeleta, es para preguntar. Y luego también tengo que saludar a todos aquellos que nos siguen por streaming y recordar, no sé si un poco tarde, esto del hashtag DFETG, y que también nos pueden enviar preguntas a través de Twitter y que las pasaremos encantados a nuestros panelistas. Si quieren, mientras ustedes van elaborando sus preguntas y nos las van pasando, yo creo que yo había lanzado ya una piedra sobre el tema energético, pero en fin, en general, hasta qué punto el Sahel es una especie de agujero negro, ¿no? Una especie de no sé cómo llamarlo, Herland saheliano, que exporta desestabilidad pues tanto a Libia como Libia, y entre ellos se refuerzan, Argelia, en fin, todos estos países, también Sinaí, estamos viendo que hay problemas. ¿Cómo nos afecta esto? ¿Hasta qué punto tenemos la capacidad nosotros de hacer cosas, ¿no? Lo de In Amenas, claro, es que es muy importante, ¿no? 10% de la producción de gas del país, ¿no? No sé quién de los dos quiere empezar. Bueno, podríamos hacer un listado de las repercusiones que lo que está ocurriendo en el Sahel y también en el Magreb tienen en España, pero centrándonos en la energía, en la seguridad energética, Gonzalo, pues cualquier incidente, como vimos en In Amenas, donde incluso se podría tuvo una repercusión directa en el consumo en España por esa pérdida durante unos días del suministro de gas, pero también en el norte, en el Golfo de Guinea, estamos haciendo un buen trabajo la comunidad internacional en el Golfo de Adén, en Somalia, y sin embargo está creciendo alarmantemente la piratería, los actos de piratería contra fundamentalmente buques energéticos en el Golfo de Guinea, y además con unas peculiaridades en las que no voy a entrar mucho, pero que están ocurriendo en aguas territoriales de los países, y por tanto volver a subrayar que la responsabilidad también de los países.
Y cuando muchas veces se habla de la maldición de los recursos en el delta del Níger, que hay un movimiento que en principio, el movimiento de emancipación del norte del Níger, del delta del Níger, que fue controlado ya desde la anterior presidencia, pues ocurre otra vez lo mismo. Es la zona más rica de gas en toda Nigeria y, sin embargo, la zona absolutamente más pobre de la región. Y si tienes la oportunidad de ir allí o de situarte en la frontera con Benin, donde estuve hace muy poquito, pues ves que con lo que transitan y con lo que mercadean es simplemente latas de gasolina absolutamente, bueno, pues, como dirían, de andar por casa, ¿no? De contrabando, de extraperlo, ¿no? Por tanto, todo lo que esté ocurriendo en esta zona con estos niveles de dependencia energética por parte de España es una de las consecuencias claras que hacen que seamos parte de la solución y, por tanto, nos tengamos que involucrar, como así lo estamos haciendo. España está haciendo un apoyo dentro de la Unión Europea, fundamentalmente. Estamos en todas las misiones de la Unión Europea, pero también, además, con iniciativas propias, como en Cabo Verde o en otros escenarios donde puedan nacer en el futuro, porque es necesario que el crimen organizado y todo lo que alimenta toda esta amenaza en el Sahel se afronte desde los gobiernos, y una parte fundamental es la reforma de sus sectores de seguridad. Y con respecto a Argelia, ¿qué falló en In Amenas? Ha habido muchas quejas de las compañías, los trabajadores se han quejado de que el propio gobierno argelino no puso los medios suficientes, ha roto un poco la credibilidad del gobierno argelino, que ahora se esfuerza en recuperar con unas inversiones muy importantes en seguridad y defensa. ¿Hasta qué punto lo de In Amenas se puede repetir? Bueno, es realmente fácil que se vuelva a producir. Quizás, evidentemente, en la misma zona no creo, no creo que vuelvan a repetir la misma acción contra la misma instalación petrolífera, pero tienen todo un país limítrofe con Argelia, donde ellos pueden planificar muy concienzudamente una próxima acción. En In Amenas, ¿qué falló? Pues evidentemente fallaron las fuerzas de seguridad argelinas, y luego trataron de enmendar ese error empleándose de forma muy contundente. Yo, más que por la situación, por el control que pueda tener Argelia de la situación, me atrevo a decir que la amenaza viene más por la facilidad con la que ellos pueden encontrar una planificación desde Libia, y desde luego yo no descarto otra acción similar en el futuro. ¿Hay alguna pregunta de estas? Bueno, pues yo rápidamente, me ha pasado unos comentarios. ¿Sí? ¿Tenemos preguntas? Mientras las leo, Fernando, me has pasado un comentario. ¿Por qué no? Pues ¿por qué no lo haces directamente tú, no? Porque, bueno, vamos a ver, leo la pregunta que me pasa el profesor Reinares. José Antonio Osuna ha comentado que el líder de Ansar al-Sharia en Túnez es miembro de la Shura de ACMI, y al mismo tiempo que Ansar al-Sharia en Libia tiene conexión con el Estado Islámico. Entonces, ¿puede comentar sobre los vínculos entre Ansar al-Sharia en Túnez y Ansar al-Sharia en Libia? Esta sería la primera pregunta. Entre ambos, entre Ansar al-Sharia Túnez y Ansar al-Sharia Libia. Adelante. Sí. No puedo contestar en detalle cuáles son esos contactos, y a qué nivel, pero existen entre las tres Ansar al-Sharia, ¿no? Porque realmente son tres, porque en Libia realmente están funcionando dos, aunque muy alineadas una con otra. Pero a mí no me cabe duda que puedan existir contactos entre ellos. Quizás precisamente el juramento que hizo el líder de Ansar al-Sharia Túnez el pasado verano, antes de que lo mataran, que muriera, mejor dicho, establece como nexo común entre ambas Ansar al-Sharia el vínculo de ACMI, pero que existan contactos entre ellos, yo lo doy por seguro. No puedo decir en qué momento o en qué lugar o cómo se han producido, pero simplemente tener el nexo de comunicación de Al-Qaeda del Magreb Islámico les hace con total seguridad estar en comunicación directa entre ellas. Tengo una pregunta por Twitter. Vamos a ver, ¿cuáles son los efectivos sobre el terreno, o los efectos sobre el terreno de la operación Barkhane?
Bueno, y como esto es muy breve, voy a aprovechar para dar las gracias a los traductores también, porque hoy he intentado hablar un poquito más despacio, no sé si lo he conseguido, y a los seguidores de Twitter por su interés. Pues ahora mismo los efectivos de Barkhane son 3.000 y abarca 5 países concretamente. O sea, no es, han desplazado la operación Serval, como decía, desapareció de Mali, no quiere decir que no haya efectivos, pero ahora el cuartel general está en Yamena, en Chad, y incluye a los 5 países del entorno: Mauritania, Mali, Níger, Nigeria y creo que ya no me olvido de ninguno. Por tanto, aproximadamente 3.000 efectivos. Pero ya el ministro francés ya anunció hace unos días que está reconsiderando volver a fortalecer el despliegue en el norte de Mali. Muchas preguntas. ¿Se ha detectado alguna orden, tanto en el Magreb, en el Estado Islámico, como en el Sahel, en la que explícitamente se pida a sus seguidores que atenten en Europa? Bueno, creo que no una, sino varias. Los productos mediáticos, tanto de Al-Qaeda del Magreb Islámico como del Estado Islámico, han hecho referencia en numerosas ocasiones a países occidentales, han hecho referencia a la recuperación de Al-Ándalus, o sea que la amenaza es clara y es muy directa por parte de ambas organizaciones, tanto a Occidente en general como a España en particular y a otros países. Otra pregunta, creo que esta sería más dirigida al teniente coronel. Dentro de las relaciones y conexiones que se dan entre los distintos grupos terroristas que actúan en el Sahel y Magreb, ¿qué papel o importancia tienen las relaciones informales, amistad, familiar, etcétera, en las relaciones entre grupos? Bueno, pues tienen un peso específico importante. De hecho, Ansardine, que el grupo Tuareg, se dice que su vinculación con Al-Qaeda Islámico es a través de un parentesco, de un primo que era lugarteniente o era uno de los líderes de Al-Qaeda Magreb Islámico. No podemos estar hablando de una, y lo decía antes, una conexión absoluta entre estos grupos, pero es verdad que se producen encuentros que nos sitúan en el año 2012 a Boko Haram entrenando a sus milicianos en el norte de Mali, o incluso que Nur, uno de los líderes de Al-Ansaru, ha estado en Somalia, y para esto transitan, como todos podemos entender, por el Sahel, y de hecho hay algunos planos que ya nos hablan de casi que hay células de Al-Qaeda Islámico en casi todos los países africanos. Y a mí sí que me gustaría subrayar, y uniendo con la pregunta anterior, en el caso de Boko Haram estamos todavía en un terrorismo de carácter local, con alarmas encendidas en cuanto a regional, porque está atentando fuera, pero no muestra por el momento la sinrazón de este abominable SQ, muestra intención de llevar el terror al exterior. Otra pregunta, me está entrando casi complejo de jugar al trivial, ¿no?, con ustedes, pero bueno. ¿Cuál es la penetración de las redes de captación y movilización yihadista marroquíes en España? Y en este sentido, ¿cuál es el estado de la cooperación hispano-marroquí? Bueno, empezando por la segunda, el estado de cooperación hispano-marroquí es óptimo, no puede ser mejor. Y más que redes marroquíes, hoy en día tenemos que hablar más de individuos. Ya en los años 90 era relativamente frecuente desmantelar células de argelinos, de marroquíes o de pakistaníes, etcétera, pero hoy en día las células son muy heterogéneas. Entonces no podemos hablar de redes marroquíes en España, son individuos que de forma individual, valga la redundancia, o formando parte de una célula organizada, se integran con españoles y con otras nacionalidades, pero no podemos hablar hoy en día de redes marroquíes. Vamos a ver, Gibraltar. El estrecho de Gibraltar es una zona geoestratégica vulnerable, no solo para los intereses y seguridad de España, Marruecos y Argelia, pero también para el Reino Unido. ¿Hay una implicación y colaboración de los británicos para asegurar la estabilidad regional? Si quieren, hago ya dos de golpe y que pueden seleccionar la más difícil, ¿no? He dejado las dos más difíciles para el final. Argelia 92, la comunidad internacional acepta reacción del gobierno contra la victoria islamista, mayoría de los yihadistas en el Sahel son argelinos, responsabilidad internacional del auge de terrorismo, otros ejemplos, acción en Irak, Libia, Siria, que fomentan el terrorismo. No hay una pregunta, es más una argumentación
si verdaderamente estas actuaciones de la comunidad internacional, digamos no sé si conformismo o laxitud, terminan fomentando el terrorismo. Me parecen las dos preguntas, sobre todo la última, necesitaríamos muchísimo más tiempo. Pero... Bueno, empezando por la primera, a nivel de seguridad, tal como he dicho con el caso marroquí, la colaboración con los servicios británicos es también óptima, no se puede poner ninguna pega. Y realmente la defensa estratégica del estrecho de Gibraltar es más bien una cuestión de defensa, ¿no? A mí se me escapa, pero a nivel global, en cuanto al ámbito de seguridad, la colaboración con los servicios británicos es también óptima. Bueno, respecto a más allá de las misiones militares con las que compartimos en algunos casos con Reino Unido en el Sahel, dentro de la Unión Europea, incluso ellos también despliegan algunos efectivos en Naciones Unidas, poco más puedo avanzar. Uniéndolo con la siguiente pregunta, en cuanto a la aproximación a resolver el problema, yo creo que es conveniente subrayar que desde la Unión Europea se hace un excelente diagnóstico de la situación en cada uno de estos focos del yihadismo. Hay otras razones para la conflictividad y se están desplegando misiones que van dirigidas directamente a algo que la Unión Europea, dentro de nuestra política común de seguridad y defensa, nos hemos convertido en unos expertos internacionales, que es formar ejércitos nacionales para que ellos sean capaces de luchar contra la yihadista, y no solo, sino también garantizar lo principal, la protección de la sociedad, porque no olvidemos que al final lo fundamental es proteger a la población para que no se vea amedrentada su vida por el terrorismo. Lo estamos haciendo en Mali, lo estamos haciendo también en Somalia, y por otras razones, bueno, pues estamos también hace relativamente poco en la República Centroafricana, pero no estoy hablando en este momento de terrorismo yihadista. Es fundamental para la colaboración internacional, para uno de esos dos factores claves a la hora de aproximarse al yihadismo, de tener herramientas del Estado que sean capaces de enfrentar a esta amenaza. Les insto a que planteen más preguntas. Vamos bien de tiempo, tenemos todavía unos minutos. ¿Es posible un escenario similar al sirio-iraquí en el Magreb, teniendo como germen Libia? Va aumentando la dificultad de las preguntas. Casi me arrepiento de haber pedido más, ¿no? Pues es muy interesante esa pregunta, la verdad. Desde luego, el entorno es óptimo para que prolifere un escenario muy similar. Luego hay circunstancias, evidentemente, que no son iguales. No es quizás la comunicación o el acceso a Libia no es tan relativamente sencillo como lo ha sido en el caso de Siria. Pero, desde luego, la situación de inestabilidad y el estado fallido en el que se encuentra ahora mismo Libia favorece que pudiera ocurrir en el futuro. Pues yo me lo llevo un poquito más abajo. Me gustaría recordar que la primera intención clara de grupos insurgentes yihadistas de tomar territorio fue en enero del 2013, cuando Al-Qaeda Islámico, Ansar Dine y Muyao lanzan esa ofensiva coordinada hacia el sur, y lo hace poniendo al frente a los Tuareg y a los Muyao, por las mismas razones etnográficas que le decía antes. La población árabe es minoritaria absolutamente en el sur, ¿no? Y por tanto, ahí vimos la primera, y estamos en 2013, no estamos en Irak en el 2014. Y en cuanto a, yendo más hacia abajo a Nigeria, es cierto que Sekou ya ha dicho varias veces, en principio ha declarado el Estado Islámico, pero tampoco que no renuncia al califato. Dese en cuenta una cosa: en los últimos meses Boko Haram ha tomado hasta 20 ciudades y pueblos en los estados donde el ejército de Nigeria está poniendo toda su fuerza, que son los estados donde está declarado el estado de emergencia, en Borno, Yobe y Adamawa. Por tanto, no es el mismo escenario y tampoco son iguales las soluciones. Y vuelvo a subrayar, ¿por qué? Porque el nivel de gobierno de Nigeria no es igual que el nivel de gobierno de Libia, y por tanto las posibilidades son distintas, y también las soluciones pueden llegar de una forma más rápida, ¿no? Porque lo primero que creo que debería hacer el ejército de Nigeria, que tiene muchos, el gobierno de Nigeria,
no solo el frente de Boko Haram abierto, sino que tiene hasta 5 frentes en su propio territorio, es revisar, fortalecer a sus Fuerzas Armadas y revisar la estrategia que está utilizando, porque lo que está claro es que la declaración de los estados de emergencia y la fortaleza en esos territorios del ejército no está acabando con Boko Haram, sino que le está dando todavía más oxígeno. Teniente coronel, no ha terminado todavía, por aquí tengo otra para usted. Y tampoco es de las fáciles. Decía usted antes que la solución militar nunca va a ser definitiva. ¿Qué acciones está emprendiendo la Unión Europea en ámbitos dirigidos y soluciones no militares o no militarizadas? Si me permiten, podríamos extender la misma pregunta desde el punto de vista policial, pero quizá no tenga tanto sentido como desde el punto de vista militar. Pero, en fin, ¿qué hace la Unión Europea en este aspecto, ¿no? Ambos dos. A nivel de la Unión Europea existen, bueno, los mecanismos son muy numerosos. Se utiliza lo que se llama el instrumento de estabilidad para lanzar misiones, que esto el teniente coronel lo sabrá mejor que yo. Hay una misión policial de formación en Níger y en Mali. Ahora mismo donde se centralizan todos los esfuerzos es en la banda saheliana, más que en el Magreb, porque hay algún programa para, sobre todo el tema de los foreign fighters con Marruecos y con Argelia, pero fundamentalmente donde se lanzan ahora todos los esfuerzos es en materia de formación en Níger y en Mali, sobre todo. Tienen ellos no solo carencias económicas, sino también tienen carencias de formación, sobre todo en lo referido a policía científica, a la desactivación de explosivos, a nuestros TEDATs, y también grandes carencias en investigación ordinaria, porque realmente ellos el problema del terrorismo hasta ahora lo han solucionado con acciones militares, más que acciones policiales o de seguridad e inteligencia. Entonces, fundamentalmente, los esfuerzos de la Unión Europea ahora están centralizados más que en el Magreb que en el Sahel. Bueno, pues a mí me gustaría subrayar una cosa. La Unión Europea está haciendo mucho, pero tiene todavía mucho por hacer. Y estamos en un nuevo escenario, con un nuevo Parlamento, con una nueva legislatura dentro de la Unión Europea, y ya se ha remarcado varias veces por la alta representante, la nueva alta representante Federica Mogherini, que la Unión Europea va a avanzar mucho en esto, y además mirando fundamentalmente o mirando mucho a África sin dejar de mirar al este, ¿no? Aquello que antes de la cumbre de Cardiff tuvo tanta importancia, es decir, no hacer el este en detrimento del sur. Pues concretamente y en cifras, ahora mismo la Unión Europea, dentro de su política común de seguridad y defensa, despliega hasta 9 misiones en África. Si no recuerdo mal, y disculpen si se me escapa una, pero la Unión Europea tenemos ahora 16 misiones, 9 de ellas están en África, con lo cual es un claro ejemplo de la importancia que tiene. De estas misiones, no todas atienden, absolutamente no, son misiones militares. Hay 4 misiones militares y hay 5 misiones de carácter civil. Las misiones de carácter civil están dirigidas fundamentalmente a apoyar o a fomentar la gobernanza dentro de los países, por tanto, a atender a los sistemas judiciales, a los sistemas policiales, etcétera, etcétera. Las misiones militares, que son 4, que desplegan concretamente en Mali, en República Centroafricana, en Somalia y en Atalanta, sí que es cierto que están más dirigidas al ámbito de seguridad, como no podía ser de otra manera. Y de estas, 2 concretamente son, también lo decía antes, pero lo vuelvo a subrayar ahora, misiones dirigidas a reformar el sector de seguridad de esos países. Y concretamente, ya que estamos aquí, esas misiones militares implican que hoy 623 soldados españoles estén desplegados en territorio africano, lo que nos convierte en la segunda nación europea que más soldados aporta a las misiones de la Unión Europea en este momento. Bueno, me queda una última pregunta que me llega por Twitter, ya no va más, sobre preguntas. ¿Ven viable el uso de Fuerzas Armadas internacionales en países fallidos como Libia para luchar contra el yihadismo? Bueno, pone para ambos, pero yo creo que es más para el teniente coronel, ¿no? Vamos, si quieres añadir algo. Bueno, yo la de Libia, es que cuando uno intenta abrir tanto abanico, yo soy más saheliano, ¿no? Por eso me lo llevo más a mi territorio. Vuelvo a subrayar lo mismo que encabezaba una pregunta anterior. La solución militar nunca es la solución, nunca es la solución. Tiene que ir acompañada por esfuerzos en otros ámbitos con
apoyo de la comunidad internacional o no, pero en cualquier caso sí que no podemos esconder detrás del yihadismo, aunque esto pueda sonar un poco fuerte, la responsabilidad de cada uno de los Estados en desarrollar medidas, negociaciones, acuerdos muy difíciles, porque cómo se negocia con un grupo como Boko Haram, si nos ponemos en la piel de Goodluck Jonathan o de su gobierno. O sea, es tremendamente complicado, por tanto, es muy fácil desde Casa Árabe decir vamos a negociar, pero en qué términos y con quién, ¿no? Y con quién. El caso, yo lanzaba la pregunta anteriormente, un escenario para la solución de llevar fuerzas, como lo está haciendo la Unión Europea o como lo está haciendo la Naciones Unidas, que por primera vez despliega una misión en el norte de Mali para luchar contra el yihadismo. Es un escenario absolutamente nuevo en Naciones Unidas. No se había producido hasta este momento, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Nigeria, ¿es conveniente ahora mismo, se puede pensar en la posibilidad de desplegar una fuerza de Naciones Unidas? Pues yo creo, por decir un caso concreto, en este caso creo que no, por responder a la pregunta que yo lanzaba, ¿no? Porque hay otras cosas por hacer dentro de Nigeria. Tienen poder para... es verdad que el ejército necesita más equipamiento, más formación. La moral del ejército está hundida. Ayer nos enteramos que hace 2 días recuperaron por fin Chibuk, que para ellos, como podemos entender, es una bandera, ¿no? Pero es que hay veces que se ataca a batallones de 300 hombres en Nigeria y huyen por la frontera y abandonan su armamento. Por tanto, hay que hacer una enorme revisión y muy rápida de su propio sistema de seguridad. Y al mismo tiempo, desde mi punto de vista, ir abordando todos los temas que subyacen como razones profundas del conflicto y que nos llevan ya muchísimo más al ámbito político, sin descuidar el ámbito de la seguridad. Bueno, pues son -4 en punto, creo que somos austeros incluso en el uso del tiempo y por favor les pediría a todos ustedes que se unan a mí en felicitar a nuestros ponentes. Muchas gracias.